Después de un debate que tuvimos, César Moncada, protestante evangélico, me llama enfadado para buscar revancha del debate que tuvimos, pues quedó muy refutado al no poder presentar evidencias. En esta llamada, César queda en jaque mate en varios temas. Viene a querer emboscarme y resulta siendo él quien cae en su propia trampa. ¿Y qué creen? Este es el video de la llamada. Disfrútenlo. Primera refutación. Admite que no puede demostrar que su changarro comenzó en los primeros siglos. Por ciencia y por historia le llevamos ventaja. Es como, mira, el que estudia poca ciencia, de alguna manera puede caer en la ti. Poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces en el cristianismo es exactamente lo mismo. Poca historia, cuando tienes poca historia, te aleja del cristianismo. Cuando tienes mucha historia, te acerca al cristianismo. Ok, qué buena frase, César, porque ustedes no tienen larga historia, vienen del siglo XX. Esta es la segunda refutación. Sectario protestante, Iglesia católica es la iglesia cristiana de los primeros siglos. Es la iglesia primitiva. Es la misma de hoy en día. O sea, me dices La primero sucesión de fe, la única sucesión que existe. pero es que la fe tiene que residir en un individuo, César. Necesariamente necesitamos a personas que han existido. Sí, hijo, pero Y tú no tiene puedes que ser la demostrar, misma pero sucesión de escúchame, fe. no Imagínate un puedes montón de sectas demostrar. católicas. Pero escúchame, Todas se César. contradicen unas a otras, hijo. Ok, César, pero escúchame. Y entonces, ¿cuál de todas es la verdadera? No, ¿Cuál? eso es una invención, César. Lo que voy a preguntar es que, a ver, si tiene que existir necesariamente una congregación de Dios para tener esa verdadera fe. O sea, la verdadera fe, tú dices que la sucesión de fe, ok. La fe tiene que residir en un individuo. O sea, en los individuos es donde habita la fe, ok. Ahora, esa comunidad de individuos en el siglo número 4, ¿cómo se llamaba? Que tenían la verdadera fe. Esa comunidad Sí. de individuos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, esa comunidad de individuos, fíjate bien, es la que no es la comunidad de individuos, hijo. Es que esa es la falta de comprensión tuya. Tú sigues viendo a la iglesia como si la iglesia fuera un chacarro de 4 paredes. Tú no has entendido lo que significa iglesia. No estamos hablando de paredes, Hijo, pero es César. que tú ves la iglesia como si fuera un chacarro, como si fuera el chacarro de San Juan de Letrán, que fue el primero que hizo. A ver, ¿en qué parte? Okay. Yo te mencioné, a ver, la comunidad de Dios, la comunidad que mantiene la verdad, la comunidad que tiene la fe, ¿ok? La verdadera fe, la comunidad, se llama iglesia, ¿ok? A eso se le denomina iglesia, esa comunidad de personas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es cómo se llamaba esa comunidad de personas, o sea, esa iglesia en el siglo número 4? ¿Cuál era su nombre de esa iglesia del siglo número 4? Esa comunidad, ese grupo de personas que preservaba la verdad y que tenía la verdadera fe. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Iglesia evangélica. ¿Me puedes demostrar con historia que se llamaba iglesia evangélica? Hijo, mira, es que el problema es que tú sigues viendo la iglesia, la sigues viendo como un changarro de 4 paredes. No, Ahí para donde nada. radica el problema. Ahorita te estoy diciendo para mí qué es a iglesia ver, hijo y qué mío. es iglesia. ¿Ok? Iglesia es la comunidad de Dios, las personas que tienen la verdadera fe de Dios, la verdadera doctrina. Eso es iglesia. ¿Ok? No te estoy hablando de paredes, no, nada. Te estoy hablando de la comunidad. Y esa comunidad tiene un nombre. Por ejemplo, en el siglo IV estaba la iglesia católica. Ahora tú dime la antagónica de la iglesia católica, que le decía, a ver, iglesia católica, tú estás mal
y esto es realmente la verdad. ¿Cuál es esa iglesia y quiénes eran sus integrantes? A ver, quiero saber, si no era la iglesia católica, entonces ¿cuál ha de ser? Ok, vamos a hacer nada más vamos a hacer algo para entendernos. Ok, te la compro. Voy a decirte que es tu iglesia católica. Ok, te la compro. Voy a decirte que es tu iglesia católica. Ok, te la compro. Voy a decirte que es tu iglesia católica. Se autorrefutó. Tercera refutación. Admite que la Iglesia Católica era de Cristo. Espero que ustedes tomen en cuenta y escuchen atentamente cómo él admite esta verdad. Pregunto una cosa. A ver, ¿la iglesia es católica? ¿La verdadera iglesia es católica? Universal. Pero la palabra Otra católica vez. es un sustantivo que significa universal, pero eso. Ok, te pregunto, mira, vamos por partes. ¿La iglesia es católica? La verdadera iglesia. Para César Moncada, ¿es católica? Hijo, la iglesia es universal. Por eso, es católica Universal, entonces. católico significa universal. Se autorrefutó. Sectario separatista dice que la Iglesia niega que el angular es Cristo Jesús. Queda totalmente en ridículo y refutado. Déjame hablar. Tú me hablaste al principio, vamos por partes, por eso te dije vamos por partes y sin saltamontear, ¿ok? Tú me dijiste que la iglesia del siglo IV difiere de la iglesia de hoy en día. Dime una cosa, ¿cuál es la verdad? Y escúchame bien, bien claro, y yo quiero que me respondas bien claro. ¿Cuál es la verdad que enseñaba la iglesia católica del siglo IV que ahora la iglesia católica de este siglo rechaza? ¿Cuál es la verdad que enseñaba la iglesia católica del siglo IV que ahora la iglesia católica rechaza? Pero no entendiste mi pregunta. Parece que no entendiste mi pregunta. ¿Cuál es la verdad que enseñaba la iglesia católica del siglo IV que ahora la iglesia católica del siglo de ahora rechaza? ¿Cuál es la verdad que rechaza ahora lo enseñado en el siglo IV? Bueno, que la piedra es Cristo, que María no es inmaculada, que el único que nunca pecó fue el Señor. Hay un montón de cosas te pregunto, que enseña la iglesia primitiva que ustedes ahora no cambiaron. ¿La iglesia católica acaso no dice que la piedra es Cristo? Tampoco creían en el purgatorio. Ni te pregunto, pero vamos por pasos, César, es que vas tropezando cada paso. Mira, tú dices que la iglesia católica de hoy día niega que la piedra es Cristo. ¿En qué parte? Uno. Y segundo, ¿estás seguro que la iglesia católica de hoy niega que la piedra es Cristo? Claro, hijo. ¿En dónde lo dice? Ellos colocaron en lugar de la piedra, pusieron a Pedro. En Mateo 16, 18. Cuando sabemos que la iglesia está edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra fundamental Cristo mismo. Fíjate bien, edificados. Y es el mismo donde dice Mateo 16, 18. Y dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez, edificar. Entonces la iglesia está edificada y Efesios 2.20 nos comprueba a nosotros que la piedra es Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces también en 1 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 11, dice que nadie, 10 al 11, dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Cristo. Pero ustedes pusieron otro fundamento, el cual es Pedro, y no es Cristo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces pusieron otro fundamento, pusieron otra piedra. Ok. Y en Isaías, en el capítulo 22, también podemos ver 22, que la piedra es Cristo. La piedra donde se pone ahí es Cristo. Mateo 1:1.
En el numeral 758 dice de esta manera, del Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, dice: también muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. 1 Corintios capítulo 3:9. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. ¿En qué parte la Iglesia Católica Apostólica niega que la piedra angular es Cristo Jesús? Y mira qué capítulos y versículos te pone. Por ejemplo, en Mateo 21:42, y los paralelos también en Hechos capítulo 4 versículo 11, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, en Salmos 118, 22, te lo dice explícitamente. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento. Hijo, ¿dónde dice la Biblia que Pedro era el líder de toda la iglesia? No lo dice la Biblia, ustedes se lo inventaron eso. Escúchame, tú dijiste que nosotros negamos que la piedra es Cristo. Ok, aquí te está diciendo el numeral 700. Ustedes pusieron otra piedra. Escúchame. Y entonces la Biblia dice bien específico que nadie puede poner otro fundamento. Okay, pero escúchame. Fundamento. Pero escúchame, César, vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Aquí dice la iglesia que del fundamento del cual se habla es la piedra angular que es Cristo. La Iglesia Católica te dice eso, y eso también lo puedes hallar en el Lumen Gentium artículo 6. ¿Ok? Entonces, nada más lejano es una mentira la cual estás diciendo tú, que la Iglesia Católica niega que Cristo sea la piedra. Más bien lo afirma y dice que es el fundamento, Él es la piedra angular. Lo dice explícitamente la Iglesia Católica. Entonces, César, ¿en qué quedamos? César. Hijo, bueno, vuelvo y te repito, hijo. El problema es que tú has puesto otro fundamento. ¿Tú entiendes que Pedro es otro fundamento? Oiga. A ver. Estás usurpando el lugar de Cristo. Tú no has comprendido eso tú. ¿En qué parte? Que si Pedro es líder de la iglesia, es un fundamento de la iglesia. Perdón. ¿En qué parte decimos que Pedro es el fundamento de la iglesia? Cuando ustedes dicen que sobre Pedro se edifica la iglesia. Ok, eso es decir que Pedro es el fundamento. Exactamente. Está usurpando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Para nada, para nada. Claro que sí. Para nada. Sí, hijo. Aquí en el 700 te estoy Tú leyendo. Eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Ok, César, sobre Cristo, pero te estás dando cuenta, César, que simplemente te estás oponiendo con tus palabras. Mientras yo te presento documentos, tú me estás presentando simplemente tus palabrerías. Mira, el catecismo de la Iglesia Católica. Si yo te estoy presentando la palabra de Dios. Escúchame, César, escúchame. Tú dijiste que la Iglesia Católica de hoy se negaba a que la piedra fundamental, la piedra angular, era el Señor Jesucristo y que el fundamento era Cristo. En el 756 del Catecismo de la Iglesia Católica de ahora, te dice que Cristo es la piedra fundamental, la piedra angular, y es el fundamento de la iglesia. ¿En qué parte está negando el catolicismo que la piedra angular es Cristo, la piedra fundamental? ¿Han escuchado? ¡Pácata! Refutado. Después de esto conversamos más, pero eso va a ser en otro video. Espero les haya gustado este video, que ha sido muy interesante. La Iglesia Católica Apostólica y Romana es la Iglesia universal, la Iglesia que abarca a todo el universo y todo lo existente. Nada se escapa a la autoridad que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Espero que verdaderamente consideren el camino correcto, y a los protestantes también va este mensaje: vuelvan a casa, pues el único camino para llegar a la visión beatífica de Dios es donde están las llaves de Pedro, la Iglesia Católica Apostólica y Romana.